Buenos días con todos, soy la doctora Olenka Taumarrue, médico residente de segundo año de la especialidad de dermatología del Hospital Revaliati. El día de hoy vamos a desarrollar la clase de cómo reconocer el cáncer de piel en nuestros pacientes. Entre los objetivos de la charla tenemos 1. Reconocer al cáncer de piel como problema de salud pública. 2. Detectar características clínicas que deban hacernos sospechar que estamos frente a un cáncer de piel. 3. Aprender sobre los diversos tipos de cáncer de piel. Y 4. Aprender a realizar un examen físico exhaustivo a nuestros pacientes que acudan refiriendo aparición de una lesión sospechosa. Bueno, la importancia de este tema radica en la gran incidencia de cáncer de piel en el Perú, lo cual ha hecho que esta enfermedad sea considerada un problema de salud pública en nuestro país. Según datos epidemiológicos, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades en el Perú realizó su análisis situacional de salud. Entre los años 2014 al 2018 se reportaron cerca de 4.440 casos de cáncer de piel. Lobucan, en el 2020, reportó que cada año se diagnostican cerca de 1.300 nuevos casos de cáncer de piel tipo melanoma. Además, eSalud publicó en el diario El Peruano que este reporta 1.877 casos de melanoma y otros tumores durante el año 2022. Del total de los nuevos casos, 378 fueron detectados en la red prestacional Revaliati, 313 en la red prestacional Lambayeque, 267 en la red prestacional Almenara, 257 en la red asistencial Arequipa y 182 en la red prestacional Sabogal. Entonces, ¿cuándo debo sospechar que estoy frente a un cáncer de piel? Cuando el paciente nos mencione la aparición de una lesión de reciente aparición, la cual tiene un crecimiento progresivo, y además también es muy importante valorar y evaluar qué características clínicas tiene dicha lesión. Por ejemplo, es importante evaluar cómo son los bordes irregulares, múltiples colores, si ulcera y sangra espontáneamente o presenta dolor o prurito. Cualquiera de esos signos tienen un 75% de sensibilidad de poder detectar el cáncer de piel. Entonces, existen diferentes tipos de cáncer de piel. Entre ellos se dividen entre el cáncer de piel de tipo melanoma, el cual se caracteriza por ser muy mortal, y otros tipos de cáncer de piel no melanoma, el cual se subdivide en el carcinoma epidermoide y el carcinoma vasocelular. Aquí se pueden ver los diversos tipos de cáncer de piel distribuidos de una manera de el que presenta mayor riesgo de metástasis al que presenta menor riesgo de metástasis. Además, recordar que el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente. Entonces, el carcinoma vasocelular es el cáncer de piel más frecuente. Por lo general tiene un crecimiento lento y muy bajo riesgo de metástasis. Se asocia a la exposición intermitente al sol. Entonces, es la exposición que se realiza en las épocas de verano. Clínicamente se va a caracterizar por ejemplo, esta es una lesión papular perlada que en su superficie se puede ver vasos telangiectásicos y además una área hiperqueratósica. Además, podemos ver esta otra lesión que se caracteriza por ser una placa de bordes elevados con centro ulcerado que se conoce como ulcus rode. La localización más frecuente de estas lesiones es en áreas fotoexpuestas, como por ejemplo cara, tronco y extremidades. Si bien es cierto, hemos mencionado que este tiene muy bajo riesgo de metástasis, es importante diagnosticarlo y tratarlo lo antes posible, ya que si bien es cierto el riesgo de metástasis a distancia es bajo o nulo,
El riesgo de que sea destructivo localmente está presente si es que dejamos que la lesión avance. Otro de los cánceres de piel es el carcinoma epidermoide, el cual es el segundo cáncer de piel más frecuente. Tiene un crecimiento intermedio y un riesgo moderado de realizar metástasis. Y el sitio más frecuente al realizar metástasis este cáncer de piel es a nivel ganglionar. Se asocia a la exposición continua a la radiación solar, independientemente de la época o la estación en la cual nos encontremos. Es importante tener en cuenta que este tipo de lesión, este tipo de cáncer, mejor dicho, tiene lesiones premalignas, como por ejemplo, aquí en la parte baja, en la parte derecha, podemos ver las dos lesiones premalignas que anteceden a la aparición de este cáncer de piel. En primer lugar tenemos a las queratosis actínicas, que se caracterizan por ser lesiones eritematosas que en su superficie tienen escamas hiperqueratósicas. Muchas veces no son visibles a simple vista y por lo general el paciente refiere como áreas rugosas en su piel. Afecta principalmente áreas fotoexpuestas, como por ejemplo rostro, cuero cabelludo, dorso de manos, antebrazos, piernas. Y otra de las lesiones premalignas es el cuerno cutáneo, que también es importante detectarlo precozmente para así poder actuar en ellos y evitar que se transformen en un carcinoma epidermoide. Como podemos ver, las manifestaciones clínicas del carcinoma epidermoide son muy variables. En esta imagen podemos ver el tipo queratoacantoma, que se caracteriza por ser una pápula o placa crateriforme con centro ulcerado necrótico. Este ubicado, por ejemplo, a nivel de la zona maxilar izquierda, y este otro se caracteriza por ser una lesión ulcerada que en su superficie tiene ciertas áreas costrosas ubicada en el labio inferior. Eso también es característico de este tipo de lesiones, que si bien es cierto afectan áreas fotoexpuestas de la piel, se caracteriza porque afecta también a las mucosas y cerca de las mucosas. El melanoma maligno es el cáncer de piel con mayor tasa de mortalidad. Se va a caracterizar por un crecimiento rápido y un alto riesgo de metástasis a distancia. Existen diferentes tipos de melanomas malignos y también se asocia a la exposición solar como los anteriores cáncer. Sin embargo, también están presentes ciertas mutaciones genéticas como por ejemplo en los genes BRAF, y también se ha asociado a los traumatismos, especialmente en la variante acral, en la cual los pacientes narran un antecedente de haber pisado un clavo o haberse hecho una herida o un traumatismo en el área donde aparece el melanoma. Entonces, existen diferentes tipos de melanoma. Por ejemplo, el primero es un melanoma de extensión superficial, que es el melanoma más frecuente a nivel mundial. Se localiza principalmente en el tronco y en miembros inferiores. Este de acá es el melanoma acral, que es más frecuente en Sudamérica y en nuestro país. El de aquí es el melanoma nodular, que a diferencia de los otros melanomas, que primero se caracterizan por tener un crecimiento horizontal y luego un crecimiento vertical, este tipo, el melanoma nodular, se va a caracterizar porque de frente su crecimiento es vertical. Otra de las presentaciones clínicas o variantes del melanoma es el melanoma melanótico, que se va a caracterizar por ser una lesión nodular, no pigmentada, de crecimiento rápido, como podemos ver en esta imagen. Y otra cosa también muy importante examinar en este tipo de pacientes es el aparato unguial, porque muchas veces los pacientes nos narran, nos mencionan que presentan una pigmentación a nivel de la lámina unguial de la uña, que se conoce como melanoniquias longitudinales, que ya cuando afectan al pliegue cutáneo inferior se conoce como el signo de Hutchinson, que es sugestivo de melanoma maligno. Hay que recordar que el melanoma en realidad puede estar presente en cualquier parte del cuerpo, incluso en las mucosas.
Entonces, ¿qué parámetros debo tener en cuenta al examinar una lesión hiperpigmentada? Aquí hay que recordar el ABCDE del melanoma. A se refiere a la simetría de la lesión. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión melanocítica, la cual al partirlo por la mitad, vemos que la parte derecha y la parte izquierda no son iguales, entonces eso le da la simetría de la lesión. Luego es evaluar cómo están los bordes. Una lesión sospechosa, sus bordes son irregulares. Luego es determinar los colores que presenta la lesión. Por ejemplo, acá vemos múltiples colores: marrón claro, marrón oscuro, negro, rosado. Entonces, eso es un signo de alarma en una lesión hiperpigmentada. Luego es medir la lesión. Si la lesión es más de 6 milímetros, es un signo de alarma. Y otra cosa también importante es la evolución de la lesión. La lesión recién aparecido, la lesión ha crecido rápidamente, la lesión se ha ulcerado, la lesión sangra espontáneamente, pica, duele. ¿Qué ha pasado con esta lesión? Es importante tener la evolución. Y ese también es un signo de alarma. Entonces, si estamos frente a cualquiera de estos parámetros, es recomendable que el paciente sea evaluado por un dermatólogo para que así pueda realizarle una evaluación más exhaustiva de dicha lesión y poder confirmar si estamos frente o no a una lesión que es un cáncer de piel. Entonces, ¿qué áreas del cuerpo son importantes examinar en un paciente? Si bien es cierto, es importante examinar todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, no hay que dejar de olvidar las mucosas, la mucosa oral, la mucosa conjuntival, los genitales también es importante. Es importante revisar cómo está el aparato unguial y también es importante revisar las palmas y las plantas, que son zonas que muchas veces pasan desapercibidas o el paciente no las revisa. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, son sitios de localización del cáncer de tipo melanoma más frecuente, de la variante más frecuente de melanoma, que es el melanoma acral. He ahí su importancia de tener en cuenta en la evaluación de un paciente. Entonces, si usted detecta alguno de estos signos en sus pacientes, hay que referirlo a un dermatólogo para que sea evaluado y así pueda recibir un tratamiento oportuno. Aquí les dejo dos posts, más que todo de fechas muy importantes en el tema de la dermatología. Por ejemplo, el 6 de febrero nosotros los dermatólogos celebramos el Día del Lunar, en el cual buscamos concientizar a la población de hacerse el chequeo de sus lunares y tener en cuenta el ABCDE y los signos de alarma frente a una lesión hiperpigmentada y así poder hacer un diagnóstico precoz del cáncer de piel. Y el 16 de junio también es una fecha muy importante, ya que es el Día Mundial del Cáncer de Piel. Entonces hay que recordar que el cáncer de piel está muy relacionada a la exposición al sol. Entonces aquí se hace énfasis de las medidas de protección y fotoprotección que debe tener el paciente. Y bueno, eso sería todo. Antes de finalizar, hay ciertos puntos claves a recordar. 1. El cáncer de piel es un problema de salud pública por su gran incidencia cada año. 2. Nosotros como profesionales de salud hemos aprendido durante esta charla a reconocer las lesiones sospechosas de cáncer de piel y saber cuándo deben ser referidos a un dermatólogo. 3. Hemos aprendido además a realizar un examen físico exhaustivo de nuestros pacientes que acuden por lesiones de piel sospechosas de cáncer de piel. Y 4. Participar de las campañas del Día del Lunar y del Día Mundial de Cáncer de Piel, ya que nos enriquece como profesionales y también nos enriquece en nuestra práctica diaria. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y solo recordar que todos unidos contra el cáncer de piel.